Capítulo 691. Es muy grosero y algunas personas no dudan en matar en el acto por este tipo de afrenta. Su nuevo superior agregó burlonamente. No sé qué magia extraña usas para realizar estas ondas, pero sé que tienes un nivel demasiado bajo para ser capaz de esto tú mismo y ninguno de ustedes se parece a los Spirit Mages. Hake y los demás soltaron una risa amarga mientras los reprendían. Norton continuó diciéndoles todo lo que necesitaba saber sobre la etiqueta de este mundo, con especial énfasis en lo que no debían hacer. Cuando terminó la conferencia, era hora de irse. En ese momento, un dispositivo plateado cubierto con inscripciones en forma de granada comenzó a sonar desde el bolsillo de Norton y al presionarlo la voz de Aisling bajó siniestramente. Nos vamos. Todavía estamos siguiendo el plan. Entiendo. El mutante confirmó con un brillo feroz en sus ojos. Dirigiéndose a sus nuevas tropas, ladró, ¿escucharon eso? Vamos. Asterisco 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 asterisco. Lodumbals, ciudad exterior, primera muralla. El sol se había puesto durante varias horas, pero la ilustre ciudad aún ardía brillantemente. Ay, literalmente. Las lámparas de aceite o de cristal de maná se habían apagado hacía mucho tiempo, pero el humo del fuego que consumía la infraestructura se elevaba hacia el cielo. En cualquier momento, se podía escuchar el aire silbando o zumbando sobre Lodumbals, anunciando la llegada de una nueva avalancha de proyectiles mortales. Roca llameante del tamaño de un automóvil, flechas y jabalinas por decenas de miles, ballestas tan largas como un rayo, así como los temidos proyectiles mágicos. ¡Boom! Las explosiones sonaban incesantemente, siempre acompañadas del derrumbe de otro edificio. Casi todas las viviendas de madera y techo de paja en los barrios marginales de la ciudad exterior habían sido destruidas, y la mayoría de las villas y mansiones de piedra y ladrillo en la ciudad interior estaban en llamas o gravemente dañadas si habían sido alcanzadas por una catapulta, un cañón mágico o un hechizo destructivo de largo alcance. La única infraestructura que seguía intacta eran las murallas que separaban la ciudad exterior de la ciudad interior, así como las fortalezas privadas de aristócratas influyentes. El muro que rodeaba Lodumbals había sido demolido hacía mucho tiempo y todas las grandes puertas habían sido derribadas. Habiendo desertado Laudar y sus tropas de élite sin luchar, la gran muralla había soportado pasivamente un bombardeo sostenido antes de derrumbarse finalmente con un estruendo estrepitoso a primera hora de la tarde que había helado la sangre de los soldados apostados en las murallas. Tan pronto como cayó la primera puerta del sur, cientos de miles de Wengols y Burchins fuertemente armados inundaron la ciudad como una marea imparable, profiriendo rugidos bárbaros. A pesar de la deserción del varón y varios otros clanes nobles, la mayoría de los guardias no retrocedieron y respondieron al asalto de frente con la esperanza de ganar tiempo para sus familias. En solo 2 horas, el número de muertos se había vuelto asombroso, pero la zona de batalla había sido contenida y el avance del ejército de Quinchot se detuvo. Hasta que la segunda puerta sudeste cayó a su vez, seguida rápidamente por la puerta oeste. Unos minutos más tarde, era la puerta suroeste la que había caído, luego, casi inmediatamente después, todo el lado sur del muro había sido abierto por un hechizo prohibitivo de un poder estupendo que había bombardeado todo el distrito vecino y cada unidad que luchaba en sus calles, aliado y enemigo por igual. Si el archidiácono de Aurae y un joven rango S que reside discretamente en la fortaleza de una de las familias nobles más influyentes de la ciudad no hubieran aparecido, Lodumbals habría abdicado hace mucho tiempo. Su abrumadora presencia, sus palabras galvanizantes y su magnífica destreza en la guerra habían devuelto el coraje a las tropas que se sacrificaron por miles hasta que la puerta norte también cayó. Era esta puerta a través de la cual los civiles estaban siendo evacuados. En 2 horas, incluso con los esfuerzos de estos 2 rango S y el apoyo de la armada privada de los pocos clanes nobles que eligieron quedarse, solo la mitad de los ciudadanos habían sido escoltados fuera de Lodumbals antes de que el ejército de Quinchot cerrara su control. La otra mitad, varios millones de civiles inocentes, quedaron atrapados dentro. El archidiácono de Aurae había dado órdenes de confinarlos en el castillo del varón, a salvo de la guerra y los bombardeos, pero sabía muy bien que las perspectivas para ellos serían sombrías. Solo podía rezar para que los refuerzos del imperio llegaran a tiempo.
En cuanto al joven aventurero de rango S, había estado luchando solo durante algún tiempo contra uno de sus generales en los barrios marginales y no había sabido nada de él desde entonces. Solo podía esperar que él pudiera aguantar un poco más. Cuando llegarán esos refuerzos, se lamentó la anciana archidiácono, con el rostro aún más arrugado que de costumbre por el peso de la preocupación. Ella, 50 sacerdotes y 500 Aurae Paladins ya habían resuelto defender el palacio donde los civiles se habían refugiado hasta que murieran y esperaban en silencio la inminente llegada de los enemigos. Los rugidos, gritos y choques se habían acercado en los últimos minutos y sabía que la batalla final estaba cerca. De repente, un enorme equino cubierto de escamas del tamaño de un dinosaurio paseaba pesadamente por la calle donde estaban apostados en formación. La bestia parecía un cruce sin armonía entre un caballo gigante y un gran lagarto. En las patas delanteras, el tórax estaba dominado por una figura parecida a un lagarto muy musculoso con branquias y un collar membranoso como un centauro. Esta monstruosa montura era un burching, una especie alienígena tecnológicamente primitiva, con baja capacidad reproductiva, pero que compensaba con una fuerza física, una resistencia y una longevidad superior. Al igual que los cocodrilos o los tiburones, estas criaturas crecieron en tamaño a lo largo de sus vidas. De un vistazo, el archidiácono supo que éste tenía al menos 200 años. Sin el fin del mundo, ¿cómo podría un ser tan antiguo haber corrido tales riesgos? Para sobrevivir a su avanzada edad, tuvo que ser muy cauteloso toda su vida. Solo porque albergaba una pequeña esperanza de supervivencia, estaba dispuesto a arriesgarlo todo contra personas que nunca le habían hecho nada. ¡Qué tonto! La anciana sacerdotisa le dio una mirada compleja a la criatura que galopaba hacia ellos antes de encogerse al notar al jinete sobre su espalda. 5 metros de altura, 4 brazos musculosos empuñando 3 lanzas largas y un baluarte, un cráneo en forma de hongo, piel viscosa de color marrón rojizo y una cara cubierta de ventosas y microtentáculos. A excepción de sus 3 ojos, el cuerpo del guerrero estaba completamente oculto bajo una armadura metálica recubierta de coral. Después de la aparición del primer jinete, aparecieron otros 12 después de él. ¿Ya están aquí? El archidiácono perdió la esperanza por completo al reconocer la identidad de sus enemigos. Esto solo podía significar una cosa. El joven humano de rango S que luchaba contra su general había caído. Apretando los dientes, ella y los demás paladines aceptaron su destino y se prepararon para la batalla final. Asterisco 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 asterisco. Ah. Un grito desgarrador de agonía ahogó momentáneamente el choque de espadas y lanzas. Un guerrero veterano cubierto de sangre de unos 30 años que estaba luchando contra un enorme huengol no muy lejos se estremeció involuntariamente y este error imperdonable le valió una puñalada en el muslo por parte de una monstruosa azagaya que salió de la nada. El huengol que lo golpeaba frenéticamente con los 4 garrotes de coral que llevaba en cada mano, se rió con tristeza ante esta oportunidad y lo golpeó con un golpe aún más brutal que los anteriores, yendo directo a su cabeza. Si el golpe tenía éxito, su cráneo estallaría como una sandía demasiado madura y sus sesos pintarían el callejón. En ese momento, el agonizante guerrero que había cerrado los ojos esperando su muerte no recibió el esperado golpe final y un cálido líquido se deslizó por su rostro. Cuando se limpió la cara y vio la fuente de líquido, sus ojos se hincharon como platos. El huengol contra el que estaba sobreviviendo lo mejor que podía había perdido peso. Fue la pérdida de peso más fulgurante jamás observada, pero no se la recomendaría ni a su peor enemigo. En su pánico extralúcido, tal vez por la jabalina plantada en su muslo, notó una especie de enredadera roja oprimiendo la garganta del alienígena. Latía a intervalos regulares, como si estuviera chupando algo con avidez, y un brillo rubí esparció su tenue luz sobre su maldito callejón. Un segundo después, la vid roja se retrajo y el cadáver deshidratado del huengol se derrumbó en el suelo. Cuando golpeó el suelo, el cadáver se derrumbó y se dispersó, dejando atrás un polvo fino. Siguiendo la trayectoria inversa de esta vid roja, el guerrero sorprendido notó a una hermosa joven vestida con ropa ligera en su extremo. La vid roja no era una planta, sino un látigo. Oye, Carmine, ¿cuánto hace que no bebes?
Jake se burló de ella, formando algunos medras desconcertantes con sus dedos. ¿De verdad crees que me gusta la sangre de pescado? La joven se indignó mientras pateaba un burching. Ese es mi látigo sediento. Alegra oírlo. Elduin gruñó con una mirada inquieta. Mientras Jake se burlaba de ella, cientos de gwengoles comenzaron a colapsar uno tras otro, la sangre brotaba de sus 8 orificios faciales. Si alguien les hiciera una autopsia, descubrirían que todos habían muerto por la ruptura de un aneurisma. En Wanoth, debido a la digitalización, la ruptura de un aneurisma por sí solo no solía ser suficiente para causar la muerte, especialmente en alienígenas tan robustos como los Gwengols, pero Jake tenía sus métodos. Si un aneurisma roto no fuera suficiente, ¿qué tal varios cientos a la vez? Mientras evitara que el sangrado se estabilizara, solo podrían sangrar sus HP sin poder hacer nada al respecto. Capítulo 692. Por supuesto, esto solo fue posible porque estos Gwengols eran los pequeños de su enorme ejército. Sin ser tan ridículamente débil como Trash y su nivel 7, su nivel rara vez superaba el 20. Debido a que los Gwengols eran extraterrestres innatamente más grandes y fuertes que los humanos, podían prevalecer sobre guerreros humanos de un nivel mucho más alto que ellos. Esa fue la triste realidad. Unos días antes, Jake no habría podido penetrar tan fácilmente en los cuerpos espirituales de estos nativos y controlarlos con su telequinesis. Se habría necesitado un esfuerzo considerable y la máxima dedicación para lograr esta hazaña magistral y estos objetivos probablemente se habrían dado cuenta. Pero todo cambió cuando recibió su rune en Greater Soul Class. Su inteligencia y percepción extrasensorial habían aumentado casi 7 veces, y con estas nuevas habilidades cognitivas lo que antes era difícil ahora era pan comido. Jake todavía tenía que acostumbrarse a este nuevo estilo de lucha, pero ya estaba empezando a disfrutarlo. Todavía no conocía los límites de sus nuevas habilidades psíquicas, pero esta misión sería la oportunidad perfecta para averiguarlo. Al ver a los cientos de Gwengoles colapsar como marionetas desarticuladas a su alrededor, los pocos soldados de Lodumbaliese que quedaban se quedaron boquiabiertos y estúpidamente dejaron de luchar, agarrando sus armas con evidente incredulidad en sus ojos. Al principio no sabían a quién le debían este milagro, pero pronto el grupo de humanos cansados que estaban siendo masacrados por medio millar de soldados de infantería Gwengol se dio cuenta de la aparición de un escuadrón muy peculiar. El látigo chupasangre sembrando la muerte en las filas Gwengol y los ojos rojos de la mujer que empuña el arma. Un vampiro. ¡Cacha! Una tormenta fría se extendió repentinamente por el sangriento campo de batalla, congelando instantáneamente a 17 guerreros Gwengol. 2 humanos del otro lado también fueron alcanzados por el hechizo. En el epicentro de la explosión de hielo, se encontraba una joven aburrida y cínica con largo cabello plateado. Mientras contaba las víctimas colaterales de su hechizo, solo mostró apatía. Su ojo derecho emitía un intenso resplandor amatista, mientras que el ojo izquierdo era de un azul marino sin fondo en el que palpitaba un fuego plateado tan puro como la luz de la luna. La piel clara de su rostro y sus brazos estaba salpicada de líneas de luz azulada y sus colmillos y garras translúcidos no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza. Un mutante. Jake miró severamente a Ruby y luego dijo secamente: por cada ser humano asesinado accidentalmente por tus técnicas, tomaré un OB de Iser. Así que, por favor, continúa. Los lodumbalieses restantes observaron su intercambio con asombro, y finalmente notaron que cada vez que este apuesto hombre movía un dedo, una docena de Gwengoles caían en silencio. O un humano u otro mutante, entendieron de inmediato. FWWW. Fu. Una lluvia de flechas afiladas cayó repentinamente con la frecuencia de una ametralladora sobre los Gwengols que se desmoronaban, mientras que un enano empuñando un hacha enorme y un mutante canoso desarmado bloquearon repentinamente su camino. Bammot golpeó el suelo con la parte inferior de su hacha y una poderosa onda sísmica desequilibró a todos los alienígenas. Golpeó de nuevo y una segunda onda de choque que podría dinamitar una pequeña colina hizo estallar a todos los fugitivos en la distancia, sus huesos y órganos reducidos a papilla. Norton era mucho menos espectacular, se contentaba con observar estoicamente la escena con las manos entrelazadas a la espalda,
pero cada vez que un Wengol afortunado lograba pasar el obstáculo del enano, sus cabezas de hongo se salían invariablemente de sus cuellos. Los soldados de Lodumbals tragaron saliva al presenciar la actuación de este equipo de rescate. Esto no fue una ayuda, sino un exterminio. Contando a la pequeña vampira, la pequeña hada revoloteando alegremente por el campo de batalla y el mocoso inútil, finalmente supieron quién había venido a rescatarlos. No puedo creer que enviaron a Laudarkvik a nuestro rescate. La mayoría de los sobrevivientes se lamentaron internamente. Esto no era necesariamente una buena noticia. Subconscientemente, ya habían decidido perder una mano o un buen medio litro de sangre para pagar a sus salvadores. La verdadera pregunta era quién estaría dispuesto a dejarse amputar para salvar al resto de su compañía. Unos minutos después, la batalla terminó. Norton silbó y el grupo se reagrupó en un instante. Jake, que no había movido un paso durante toda la batalla, permaneció en la misma posición de retaguardia. Ruby estaba a su lado de mal humor, mientras que Lily, Trash y Ginny esperaban en silencio frente a él. Buen trabajo. Eso fue más suave de lo que pensaba. Norton los felicitó con una rara sonrisa. Especialmente tú, Jake, tu eficiencia para diezmar a la infantería enemiga es notable. Jake esbozó una sonrisa contrita al recibir el cumplido. ¿Por qué sintió que había una advertencia escondida detrás de esas palabras halagadoras? Continuando con sus elogios, su superior no dudó en criticar algunos de sus métodos. Van Mod, supongo que eres un Axe Warlord, pero tu técnica fue innecesariamente destructiva. Si los humanos hubieran estado entre ellos, habrían resultado gravemente heridos. Elduin, buen trabajo. Carmín, la guerra no es una hora feliz. Tú no necesitas desangrarlos para incapacitar a tus enemigos, unos cuantos galones o una gran herida servirán. Lily. Buen trabajo hipnotizando al oficial Wengol, pero ¿por qué no le diste la orden de atacar después? Al final, tu actuación es incluso peor que la de Trash, quien al tirar piedras salvó la vida de varios hombres. En cuanto a ti, Ruby, no quiero que eso vuelva a suceder. Al igual que Van Mod, no se necesitaba una técnica de área de tanta magnitud. Aquí. Cuando terminó el ciclo de alabanza y reprensión, cada uno de ellos tenía una expresión muy diferente. Algunos eran indiferentes, otros mostraban una sonrisa arrogante o estaban muy consternados. Sin embargo, quedó una persona fuera. ¿Qué hay de mí? ¿No recibo mi evaluación? Ginny gruñó con los puños en las caderas mientras pasaba zumbando junto a la nariz de Norton. ¿Evaluación de qué? El mutante gruñó mientras barría el aire con su mano como si estuviera persiguiendo una mosca. Aparte de revolotear por el campo de batalla gritando aliento, eras un inútil. Si fueras una animadora o una mascota, definitivamente te habría elogiado. Norton pensó que la había criticado adecuadamente, pero la pequeña hada sonrió feliz después de eso. Ginny es muy buena dando ánimos. Jake y los demás se palmearon la cara, pero Carmín palmeó la cabeza del hada en señal de felicitación. Ella era demasiado linda. Ejem, lamento molestarlos, señores, mis damas, pero aunque estoy eternamente agradecido, mis compañeros de armas todavía se están sacrificando mientras hablo. El guerrero veterano a quien Carmín había salvado previamente decidió hablar por los otros sobrevivientes. Norton volvió a ser solemne y preguntó con frialdad. ¿Cuál es tu nombre, humano? Chevalier Gascon Villard, teniente de la 3. Compañía, 7. Grados Regimiento y 3. División de Lodumbals, Ejército del Norte. Oh, un noble, entonces. Estoy impresionado. Un noble sacrificándose por su gente, no sabía que todavía existía. El mutante se burló con arrogancia. ¿Sabes dónde están? Sí. El soldado respondió afirmativamente. En ese caso, guía el camino. Norton y su escuadrón de respaldo aún no habían llegado a Lodumbals. Aisling había predicho a partir del informe de Jack que los civiles serían evacuados por la puerta norte, pero que la evacuación probablemente sería abortada a la mitad. Tomando la iniciativa, se dirigió a Lodumbals para reforzar las defensas de la ciudad y detener el avance del ejército de Kinchod,
pero también sabía que era imposible contener a 600.000 alienígenas. Tan pronto como supo que la evacuación fracasaría, anticipó que se separarían varias divisiones del cuerpo principal del ejército para cazar a los civiles y nobles que emigraban a la fortaleza de Kelenden. El papel de Norton y su escuadrón era interceptar este ejército, rescatar a los soldados de Lodumbaliese que se sacrificaban para ralentizarlos y, si era posible, erradicar por completo estas divisiones y luego entrar para reforzar a Lodumbaliese. Como uno podría imaginar, estos Wengols y Burchins más robustos y mejor entrenados habían alcanzado fácilmente a la procesión de refugiados que se movía a paso de tortuga debido a los carros, niños y ancianos. La mayoría iban a pie, y ningún ser humano ordinario podía igualar el ritmo de carrera de un alienígena entrenado de 4 metros. Los pocos miles de guardias y milicianos que cerraban la marcha y escoltaban a los civiles habían hecho lo único que podían hacer, que era sacrificarse compañía tras compañía para frenar al enemigo. Los soldados Wengol estaban lejos de ser idiotas y vieron a través de su ridículo juego. Cada vez, su comandante enviaba 1000 tropas de una de sus 3 divisiones para lidiar con estos puñados de combatientes de la resistencia y luego pasaba por alto el área de batalla designada para reanudar la persecución. El proceso se repitió tantas veces como fue necesario hasta que todos los guardias se vieron obligados a participar en la refriega. Sin embargo, estos guardias también habían adivinado cómo terminaría para ellos, por lo que ordenaron a la procesión civil que se dispersara para aumentar sus posibilidades de escape. Norton y su escuadrón se habían topado con una de estas compañías prescindibles por casualidad cuando escucharon los gritos y el sonido metálico, pero deducir la dirección de la procesión principal sería arduo. Ahí fue donde entró Gascón. El caballero no sabía qué les había pasado a todos esos civiles, pero sí sabía su mapa de ruta original. Según su informe, Norton ajustó su estrategia y partió de nuevo. Ordenó a los sobrevivientes que descansaran, pero Gascón y otros 3 hombres insistieron en seguirlos después de que Jack y Carmín los trataran transfiriéndole su vitalidad. Capítulo 693. ¿No crees que algo anda mal? Ruby comentó de repente después de rescatar a su tercera compañía de soldados de Lodumbaliese de Gascón. Durante los últimos 6 minutos, habían estado siguiendo el ejemplo del oficial Gascón, comparando sus direcciones con las huellas de los cascos y las huellas de los carros para asegurarse de que no iban por el camino equivocado. Jake podía alcanzar fácilmente los 800 metros por segundo mientras volaba y su Mortharian Vision podía ver claramente varios cientos de kilómetros en ausencia de obstáculos. A pedido de Norton, no tardó en confirmar la posición de 7 empresas. La segunda batalla había terminado aún más dramáticamente que la primera. Ginny había usado un hechizo de apoyo para potenciar sus facultades mentales tan pronto como se enfrentaron. Los Quinchots habían sido convertidos en bloques de hielo, drenados de su sangre o disparados en el ojo con precisión quirúrgica. Su comandante, sin motivo aparente, había ordenado a sus hombres que dejaran caer sus armas antes de atacar a su segundo al mando sin motivo alguno. El asalto fue tan limpio que ni Van Mod, Norton ni Jack tuvieron que intervenir. Con las críticas despiadadas anteriores de su superior, no habían cometido ningún error esta vez y su cooperación podría describirse como ejemplar. No fue perfecto, pero habría sido difícil culparlos. A menos que fueras un mutante brusco y canoso llamado Norton. Jake, ¿por qué estás sentado sobre tus manos? El guerrero mutante lo regañó bruscamente. Si hubieras ayudado a Ruby, la batalla podría haber terminado 17 segundos antes. Carmín, dije antes que no tenías que drenar toda su sangre para matarlos. Eso no debía tomarse literalmente. Si puedes matar el Dwyn, siempre tan preciso, pero sería bueno si pudieras apuntar primero a los que ya están atacando a los humanos. Lily. Buen trabajo esta vez. Ordenando que depongan sus armas fue brillante. Ginny, eso tampoco estuvo mal. Al menos ninguno de nosotros te comerá esta noche. Basura. Suspiro. Estimulada por estas nuevas advertencias, la tercera batalla fue incluso más relámpago que la segunda. Como no quería que Norton le gritara otra vez, provocó 500 rupturas de aneurismas con un chasquido de la mano y todos los Wengol por debajo del nivel 30 se derrumbaron a la vez con un ruido sordo. Ruby congeló el resto.
Gascón, otro oficial de igual rango y otros 5 soldados que habían elegido acompañarlos aspiraron una bocanada de aire mientras presenciaban esta asombrosa hazaña. Fue nada menos que una aniquilación. Pero esta vez, el comandante de este ejército de Quinchot no era como los últimos. Cuando Lily trató de hipnotizarlo, él se sacudió su influencia y evitó la fría y aceitosa baba de Ruby que rezumaba de su piel de pulpo. El extraterrestre medía casi 5 metros de altura y tenía la fuerza sobrehumana de 100 hombres. Sin embargo, para Jack y los demás, este Quinchot no era diferente a ningún otro. Van Mod, que no había participado en la batalla anterior, se enfrentó a él en un duelo y el combate cataclísmico terminó un par de segundos después cuando la enorme cabeza de hongo del alienígena rodó por el suelo. La crítica de Norton fue más concisa y menos mordaz después de esta tercera batalla, demostrando que finalmente estaba satisfecho con su actuación. Otro caballero, un aventurero de rango B y 3 soldados veteranos más se unieron a sus filas y partieron de nuevo. Esto naturalmente condujo a una cuarta batalla, que ganaron cómodamente. Entonces, ¿por qué este comentario inesperado de Ruby? También creo que algo anda mal. Van Mod también confesó en un tono sombrío mientras inspeccionaba un cadáver de Quinchot. Yo también lo creo. Elduin testificó con cautela. El nivel de este ejército de Quinchot es demasiado bajo para un ejército regular, pero eso no es sorprendente. Lo que es más confuso es que hay muy pocos oficiales. Un teniente como Gascón es el equivalente a un aventurero de rango B. Aunque los huengoles son duros, a un nivel demasiado bajo no pueden resistir las habilidades trascendentales de los humanos. También son terriblemente vulnerables a los hechizos enajenadores. Sin un mago espiritual o un guerrero poderoso que los proteja, realmente solo tienen la ventaja de los números. Lo que el elfo llamaba habilidades trascendentales eran en realidad habilidades de clase del alma o técnicas ordinarias que habían ido más allá del ámbito de la normalidad para adquirir una dimensión metafísica. Como los martillazos espirituales del campeón de Warhammer Sember que Jack había derrotado esa mañana. ¿Algo más que agregar? Norton cuestionó mientras miraba a los otros miembros del equipo. Estaba claro que él también había notado el problema por su expresión de ceño fruncido. Ginny cree que dado el tamaño del ejército de Quinchot, no es sorprendente. El hada se encogió de hombros con ternura. Es un argumento válido. El mutante estuvo de acuerdo con una pequeña y triste risa. Jack. Cuando se le preguntó directamente por su opinión, Jack lo miró a los ojos y dijo. Faltan algunos oficiales, pero lo que es más importante, faltan algunos cadáveres. La hierba todavía está aplastada y ensangrentada en muchos lugares y las depresiones correspondientes a las ubicaciones de los cadáveres de Wengol son reconocibles. Lo mejor de todo es que no hemos encontrado ningún Burching en las últimas 4 batallas, pero varias huellas coinciden con las pezuñas de estos grandes reptiles equinos. Un brillo de aprobación iluminó los ojos de Norton, pero sin mostrar nada dejó hablar a Lily, quien parecía ansiosa por mencionar algo. Los huengoles que hipnoticé antes me ofrecieron muy poca resistencia. Era como si alguien más les hubiera roto la mente y yo simplemente estuviera suplantando a su antiguo maestro reemplazando su marca. El rostro de su superior se puso serio al recibir esta información adicional. ¿Qué aspecto tenía esa marca? La hermana de Carmín recogió una ramita y con ella garabateó toscamente un patrón en la arena. Era un símbolo intrincado, como si decenas de tréboles con diferentes orientaciones se hubieran superpuesto unos encima de otros, formando todo ello una especie de ojo hipnótico. El clan Thazak. Demonios. Norton escupió con odio al reconocer el símbolo. Incluso sin estar infundida con ninguna energía, la runa pareció captar su atención, invitándolos a hundirse en un trance fascinante. ¿Qué estaban haciendo los demonios aquí? ¿Y qué estaban tratando de lograr con todos esos cuerpos? Norton no era un lector de mentes, pero no auguraba nada bueno. Durante medio segundo, los ojos del mutante parpadearon con dilema, luego, respirando profundamente, recuperó su gélido pragmatismo y declaró. Tenemos que darnos prisa. Si es lo que creo que es, Aisling está en peligro. ¿Qué pasa con la misión de rescate? Carmín preguntó con indiferencia mientras mascaba chicle, el vertiginoso surco de su escote claramente en evidencia.
Jake y Ruby fueron igualmente casuales, y literalmente trataron esta misión de prueba como una forma de ganar puntos para una mejor calificación. Como resultado, naturalmente les resultó difícil compartir la preocupación de su superior. Estamos procediendo con la misión según lo planeado, pero nos estamos quedando sin tiempo. Norton gruñó sombríamente. Necesitamos llegar al convoy en 5 minutos como máximo. Sé que estás ocultando tus habilidades, pero si no quieres haber hecho todo esto por nada, te sugiero que dejes de contenerte. En ese mismo momento, el mutante canoso se hinchó abruptamente de un hombre atlético a una abominación gigantesca de más de 12 metros de pie a 4 patas en un abrir y cerrar de ojos. Sus patas delanteras eran ahora 5 veces más largas que sus patas traseras y sus músculos habían crecido tanto que eran casi voluminosos. Su melena gris se había extendido por todo su cuerpo, desgarrando su armadura y ropa, mientras que una larga cola había brotado de sus cuartos traseros. En cuanto a su anterior rostro severo, pero anodino, la ligera pronación de la mandíbula y los huesos de la frente se habían vuelto muy prominentes, mientras que los globos oculares se habían hundido profundamente en sus órbitas. Su nariz se había aplanado y oscurecido, y sus fosas nasales se agrandaron. Cuando Norton resopló, revelando caninos de largo de un colmillo de elefante, Jake y los demás finalmente reconocieron a la criatura que se elevaba ante ellos. ¿Un gorila? ¿Un mastín? ¿O tal vez un demonio macaco titánico? Ignorando su sorpresa, Norton les ordenó que se subieran a su espalda con una voz tan profunda que les hizo temblar los huesos. Varios de los soldados que habían elegido acompañarlos retrocedieron bruscamente, alegando estar exhaustos, pero Gascón y los otros 3 oficiales se subieron al lomo de la bestia sin inmutarse. Jake, guía el camino, te seguiré. El gigantesco gorila mutante gruñó en un tono autoritario. Por supuesto. Jake despegó como un misil, dejando un rastro de llamas detrás de él y una onda expansiva. La enorme bestia se lanzó inmediatamente tras él, logrando sin esfuerzo mantener la distancia a pesar de su impresionante tamaño. Los otros jugadores inactivos en la espalda de Norton finalmente tuvieron la oportunidad de ver la velocidad máxima, pre-Bloodline Ignition, que Jake podía alcanzar y quedaron casi tan conmocionados por su velocidad como por la transformación del mutante. El paisaje pasó ante sus ojos a un ritmo vertiginoso y Ruby tuvo que erigir una barrera telequinética para evitar que uno de ellos fuera desviado por los violentos vientos. Desafortunadamente, se estrelló contra la barrera psíquica, salpicando de sangre a todos los miembros del escuadrón presentes. Ruby, segunda advertencia. La voz de Jake resonó en su mente. Además de 1.000 millones de éter, también tomaré 10 kilogramos de aleación líquida por cada muerte accidental adicional. Déjame ver si tu lado digestor continúa jugando sucio cuando comprometó su crecimiento. Capítulo 694. Norton rugió de ira al sentir que su precioso pelaje se ensuciaba con sangre humana. Ruby hizo un puchero indignada cuando recibió otro castigo de Jake y las miradas escandalizadas de los otros miembros del escuadrón. Ella no tuvo nada que ver con esto. Estos nativos eran realmente demasiado frágiles. Todos estaban enfocados en la muerte accidental de ese soldado en lugar de la barrera que había erigido para salvarlos de ser derribados por el gorila demonio. En el fondo, sentía que Norton era completamente culpable de este crimen. Tan pronto como eligió galopar a toda velocidad en su forma bestial, el mutante debería haber sabido que terminaría así, llevando humanos comunes en su espalda. Por el momento, si había una persona extralúcida sobre su condición, era basura. A petición suya, se había dejado atar por el látigo de carmín para evitar tan fatal final. La vampira le había exprimido una gota de sangre por curiosidad gastronómica, pero rápidamente perdió interés en él tras revelar un semblante desanimado. Lily también probó su sangre al pincharle la yema del dedo con una de sus afiladas uñas, pero su reacción resultó ser aún más estridente que la de su hermana mayor. Presa de un ataque de vértigo, vomitó varias veces como un niño pequeño que come espinacas por primera vez. Parece que tienes el potencial para vivir con seguridad en Laudark Peak. Elduin le dio un codazo al adolescente en broma. Extraño, los vampiros parecen encontrar tu sangre rancia. ¿Alguna idea de por qué?
Ignorando la respuesta, Basura negó con la cabeza, pero si Jake no hubiera estado ocupado dirigiendo el camino, podría haber proporcionado una explicación. El Oraclescan había mencionado claramente que el huérfano también era half-leprechaun. Así que no era humano. De ahí la indigestión. Sin embargo, no recomendaría tomarme demasiado la confianza, chico. Van Mott lo derribó sin andarse con rodeos. Luego, pellizcando su cadera como para medir el grosor de su corteza, susurró con picardía, estoy seguro de que el Algol de antes no será tan quisquilloso. Basura se estremeció de horror, mientras que los otros jugadores y nativos presentes se echaron a reír. Mientras el grupo se recuperaba de la espantosa muerte del soldado mientras atormentaban al adolescente, Jack y Norton estaban causando estragos al descender tan cerca del suelo. Especialmente Norton. Su forma bestial era tan poderosa y ágil para su tamaño que cada árbol en su camino fue arrancado de raíz, mientras que cada uno de sus pasos hizo que el suelo blando de las llanuras se derrumbara a su paso, junto con devastadores deslizamientos de tierra, que redefinieron por completo la topografía de toda la tierra. Ahora que ya no intentaban pasar desapercibidos, los campos de batalla que los separaban del convoy de refugiados podían sentir que se acercaban desde una gran distancia. Como se movían más rápido que el sonido, los soldados de Lodumbals y Quinchots obviamente no podían escucharlos, pero las vibraciones en el suelo frente a ellos superaron las de 10.000 jinetes al galope. Dios mío. ¿Qué es eso? Un soldado de Lodumbalese gravemente herido casi se enoja cuando vio al titánico gorila mutante saltar sobre una pequeña montaña adyacente que la bestia acababa de escalar. El Wengol que estaba a punto de acabar con él con un golpe de su lanza también se congeló en ese momento, sus ventosas temblaron al sentir un peligro fuera de toda proporción con la batalla en curso. Cuando el alienígena se dio la vuelta, sus 3 ojos se salieron de su cabeza. ¡Santa mierda! El guerrero Wengol fue aplastado por una enorme palma antes de que pudiera terminar su oración. Una sopa de pulpo ensangrentada inmediatamente empapó la llanura, pero la bestia gigante ni siquiera disminuyó la velocidad para admirar su obra. El soldado, que pensó que estaba a punto de morir, quedó congelado en su lugar, incapaz de digerir la absurda escena que acababa de ocurrir. En unos pocos pasos, 100 Wengoles fueron pisoteados con la misma brutalidad desenfrenada y, por desgracia, hubo algunos desafortunados soldados humanos entre las víctimas. Como tal, los crímenes de Ruby ya no parecían tan reprobables. Norton no quería perder más tiempo con estas escaramuzas. Estos soldados ya habían planeado sacrificarse para salvar a los refugiados. Si su grupo los salvó a todos, solo para darse cuenta de que los civiles habían sido exterminados, su sacrificio habría sido en vano. Pero lo más importante, tenía una fuerte sensación de aprensión. Jake, que volaba justo frente a él, complementó su trabajo eliminando a todos los Wengoles que pudo con su microtelequinesis, pero aún quedaban más de la mitad de ellos después de haber volado. Sin embargo, fue suficiente para igualar las probabilidades. Ahora solo tenían que mantener los dedos cruzados para que estos Lodumbals aprovecharan esta ayuda inesperada para recuperar la ventaja. Jake y Norton se tragaron decenas de kilómetros en un instante, reduciendo las filas de 3 regimientos de Quinchot a punto de lograr sus respectivas victorias. Los Lodumbal empeñados en morir estaban todos en estado de shock, pero siguieron luchando, dispuestos a hacer cualquier cosa para ahorrar unos minutos más para los civiles. Aún así, Jack pronto se sintió preocupado después de pasar su 8ª escaramuza. Gascón y los demás soldados mostraron la misma incomprensión. ¿Dónde está el convoy? Norton gruñó mientras golpeaba una enorme roca con el puño. Jake frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. 7 kilómetros más adelante veo un campo de batalla con muchas caravanas. Todos están muertos. Finalmente informó. Norton gruñó, pero los soldados de Lodumbalese temblaron de desesperación ante la noticia. ¿Cuántos cadáveres hay? ¿Y el ejército de Quinchot? Gascón tartamudeó, temblando como una hoja. Jack puso una expresión complicada y dijo. Al menos 50.000 humanos muertos. Unos 2.000 soldados, el resto son civiles. En su mayoría ancianos, pero también cuento algunos niños. No veo ningún Wengol.
Ni siquiera un solo cadáver, ni armas. 50.000. Norton repitió pensativo. Se suponía que el convoy tenía muchos más refugiados que eso. El número de ciudadanos evacuados fue de millones. Incluso después de dividirse en varios convoys para aumentar sus posibilidades de supervivencia, debería haber al menos 10 veces esa cantidad de civiles. Incluso suponiendo que se hubieran dispersado espontáneamente en grupos más pequeños, deberían haberse encontrado con algunos después de todo este tiempo. Después de todo, la mayoría de ellos eran humanos normales. Era imposible para ellos dejarlos atrás en tan poco tiempo. La alta proporción de ancianos sugería que se trataba de una distracción para salvar al resto del convoy, pero entonces, ¿a dónde habían ido? A pesar de lo angustiosa que era la noticia, Gascón y los otros oficiales, aunque estaban dolidos, también se sintieron aliviados al saber que había solo 50.000 bajas. Para ellos, esto significaba que no se había perdido toda esperanza. Luego, el significado de todo el mensaje finalmente se hundió y Norton exclamó consternado. ¿No hay huengoles? Profundamente alarmado, el gorila gigante galopó a toda velocidad en la dirección señalada por Jake y unos segundos después se enteraron de la magnitud del derramamiento de sangre. Era una escena macabra digna de las peores películas de terror. Pedazos de cerebro de anciano tan numerosos como las briznas de hierba que crecen en la llanura, suficiente sangre para llenar una piscina olímpica y suficiente longitud de intestino para amarrar al mismo Norton. Pero no había evidencia de heridas de armas Wengol. Las armas de estos alienígenas eran reconocibles. Debido a su gran tamaño y poderosa musculatura, manejaban armas de gran tamaño que coincidían con ellas. Además, utilizaron una aleación orgánica marina propia, en la que el coral prosperaba fácilmente. Una herida de lanza o espada Wengol no solo era muy grande, a menudo se encontraban pequeños pedazos de coral roto en las heridas, causando más daño. No había rastro de esta metralla de coral en las heridas de estas víctimas. Si uno tuviera que ser objetivo, estas heridas parecían haber sido infligidas por los propios refugiados. Algunos rostros estaban distorsionados por el terror o el dolor, pero muchos otros habían muerto con una sonrisa de júbilo. Fue aún más impactante cuando uno vio este tipo de expresión en los niños. Flotando lentamente a unos centímetros del suelo, Jack se quedó mirando durante mucho tiempo el cadáver de un bebé ya azul, mordisqueando un trozo de intestino ensangrentado con las encías. El infante apenas había abierto los ojos y su cráneo estaba retorcido como si alguien lo hubiera tirado al suelo. Su supuesta madre yacía junto a él, su mirada maníaca fijada para siempre en la de su desagradecido retoño. Al ver esta escena, incluso Jack, que pensó que se había vuelto frío e impávido, se puso pálido de furia, apretando los puños con tanta fuerza que casi dolía. Su corazón se aceleró y su sangre hirviendo rápidamente se le subió a la cabeza, dándole un brillo saludable. ¿Quién hizo esto? Jake pronunció con los dientes apretados. No dejaría que tales crímenes quedaran impunes. Si encontraba a los culpables, se los haría pagar muy caro. ¡Demonios! Norton gritó de rabia, mientras que uno de los oficiales rompió en llanto al reconocer el cuerpo de su esposa e hija entre los muertos. Ginny se había escondido hacía mucho tiempo en el bolsillo de Jack, mientras Basura vomitaba toda su cena en un arbusto. Lo que acababa de ver era demasiado traumático para un niño de su edad. En comparación, Lily, la hermana pequeña de Carmine, probó tímidamente la sangre seca de uno de los cadáveres y luego dijo emocionada: Este cóctel de hormonas y neurotransmisores es bastante explosivo, pero no explica qué le sucedió. Gracias por esa información. Edwin tosió con el rostro pálido. Parecía que él también estaba a punto de vomitar. De nada. La Lolita le dedicó una amplia sonrisa llena de orgullo, que no hizo nada para mejorar su opinión sobre el joven vampiro. Capítulo 695. No podemos quedarnos aquí. Norton volvió a centrar la atención del grupo. Los otros refugiados seguramente estarán en alguna parte. Jake, tú estás a cargo de encontrarlos. Entendido. Jake asintió antes de salir disparado hacia el cielo, levantando una enorme ráfaga de viento detrás de él. El mutante canoso estaba algo avergonzado cuando dio esta orden.
Había planeado que Elduin fuera su explorador, pero eso fue antes de que presenciara la increíble movilidad de Jack. Su vista era aún más impresionante, lo que le permitía distinguir los detalles más pequeños en distancias muy largas en ausencia de obstáculos. Además de eso, todo el grupo, excepto Trash y Ginny, tenían excelentes habilidades de combate y versatilidad, lo que redujo en gran medida el atractivo de su formación. Hake y Ruby en particular podían desempeñar cualquier papel, pero la traviesa obediencia de la joven hacía imposible confiar en ella. La actitud cautelosa del grupo hacia ella reforzó esta impresión. Sin los otros miembros del grupo pisándole los talones, Jack finalmente pudo volar libremente. A más de 1000 metros por segundo, su vuelo dejó solo un rastro de imágenes secundarias y fue casi imposible seguirlo mientras se mezclaba con las nubes. En unos minutos, hizo un gran recorrido por un área que cubría unos 100 kilómetros de diámetro y su rostro se volvió más y más oscuro mientras continuaba con su misión de exploración. Cuando volvió a aterrizar frente al gigantesco Norton, aún con su apariencia de titán gorila, estaba sombrío. El corazón del mutante se hundió cuando vio su rostro sombrío, pero tenía que hacer la pregunta. ¿Entonces? ¿Los encontraste? Preguntó con su voz profunda. Un jadeo carbonizado golpeó el rostro de Jack cuando el aliento caliente de la bestia lo alcanzó. El hombre interrogado se pellizcó la nariz por reflejo para evitar llorar por el olor y respondió con voz nasal. Todos muertos excepto 3 convoys. 7 convoys fueron aniquilados en circunstancias similares a esta, pero los ancianos estaban todos aquí, por lo que esta vez eran personas sanas en su mejor momento. No sé si fue una coincidencia, pero entre ellos casi no conté jóvenes ni señoritas, los que estaban, perdónenme la falta de respeto, muy feos. Otros 3 convoys parecían haber sido abandonados. Había sangre por todas partes, pero no encontré cuerpos ni en el lado humano ni en el lado Wengol. Según mi descripción general de estos campos de batalla, los cuerpos fueron movidos por alguien o se levantaron sobre sus hombros. No los he rastreado por completo, pero se están moviendo rápido y se dirigen hacia Lodumbals. Los perdimos por poco. En cuanto a los 3 convoys que siguen sueltos, están a 67 kilómetros al noreste de nuestra posición, a medio camino de Kelenden, pero tienen sido atrapado por el ejército de Quinchot y actualmente está envuelto en una batalla, a punto de ser aniquilado. El informe de Jack fue conciso y fáctico, pero cada revelación solo engrosó el misterio. Norton permaneció en silencio todo el tiempo y tenía el ceño tan fruncido que con su cara de gorila era difícil saber si estaba preocupado o furioso. A diferencia de los culpables y aventureros de Lodumbals, como vicelíder de los mutantes sabía mucho más que ellos y ya tenía una vaga idea de la sórdida conspiración que se estaba gestando. Obviamente, alguien en Laudark Peak estaba tratando de sabotear su misión y no estaba actuando solo. Cadáveres levantándose, personas cuerdas matándose entre sí y la ausencia de hermosos hombres y mujeres jóvenes entre las víctimas. Eran prácticas que sonaban terriblemente familiares. Sin ser un genio de la política, sabía lo suficiente sobre la interacción de las alianzas entre las 9 facciones de Laudark Peak para saber que algunas de ellas habían decidido pescar en aguas turbulentas mientras los mutantes, los humanos y los astrales asumían la culpa de la debacle que se avecinaba. Si fallaban de una manera tan temprana y drástica, Aisling y todos los mutantes bajo su paraguas serían severamente castigados. Absolutamente tenía que evitar que ocurriera tal calamidad. Escúchame con atención. Norton declaró sin rodeos. De ahora en adelante, tenga cuidado con otros humanos también, incluidos los refuerzos que afirman provenir de Laudark Peak. Entrar en detalles no ayudará, pero sepa que los vampiros, demonios y muertos vivientes probablemente formaron una alianza para sabotearnos. No todos de sus clanes están necesariamente involucrados, pero no tenemos tiempo para resolverlo. Considérenlos a todos sus enemigos. Los humanos y Astral no son necesariamente más confiables. Cada facción ha colocado espías en las otras facciones competidoras y la nuestra no es una excepción. En cuanto a los mutantes, solo los otros 2 vicelíderes y Aisling están fuera de toda sospecha. Hake, Carmine y Ruby intercambiaron miradas sospechosas, sin saber qué hacer con esta farsa. Las aguas de Laudark Peak parecían ser mucho más profundas de lo que habían imaginado.
En cuanto a Elduin y Trash, ya parecían arrepentirse de haber venido con ellos, aunque en realidad no tenían elección. ¿Qué pasa con la misión? Ruby espetó con suma apatía. Carmín siguió mascando chicle ruidosamente, Lily alisó los pliegues de su vestido, mientras Jack esperaba con una mirada aburrida la siguiente instrucción. Norton respiró hondo para reunir su ingenio y apretó los dientes con brusquedad. Seguimos con la misión de rescate. Si podemos salvar al menos a uno de estos 3 convoys de refugiados, al menos tendremos el crédito de no volver a casa con las manos vacías. Si el Imperio o las otras facciones en Laudarkvik quieren chantajear nosotros, será más fácil negociar. Jake sonrió. Eso era lo que quería oír. No resistirán por mucho tiempo. Le recordó con tacto. ¿Puedo tomarme la libertad de atacar por mi cuenta? El enorme gorila mutante lo miró fijamente con sus ojos del tamaño de un plato, como si probara su sinceridad, pero finalmente le permitió tomar la iniciativa. Para ganar tiempo. Rubí, ven conmigo. Jake dijo suavemente a la joven inestable. ¿Tengo una opción? No. ¿Quién se creía ella que era? Jake se negó a dejar al traidor demasiado tiempo sin supervisión. Si se alejaba demasiado de él, ya no podría darle órdenes si deshabilitaba su dispositivo Oracle. Pero lo más importante, sus habilidades eran extremadamente sinérgicas. Con una sonrisa lastimera, Ruby lo siguió sin entusiasmo. Los dos despegaron con una onda expansiva ensordecedora y Norton galopó tras ellos. Por desgracia, debido al terreno empinado para escalar, el mutante tardaría al menos 2 minutos en llegar al campo de batalla. En verdad, estaba profundamente sorprendido de que estos refugiados hubieran logrado huir tan lejos en unas pocas horas. No habría sido una sorpresa para jinetes entrenados o aventureros endurecidos, pero para los civiles fue una sorpresa. Norton no se dio cuenta de que estos 3 convoys estaban formados por los ciudadanos más talentosos y prometedores de Lodumbals. Incluso si se sacrificaran millones, valdría la pena si estas élites llegaran a su destino de una sola pieza. Su velocidad de escape no fue un milagro una vez que uno supo que no eran ciudadanos comunes. Un orfebre o herrero de renombre no era necesariamente un buen guerrero, pero lo más probable era que tuviera un alto nivel. Teniendo en cuenta sus bonificaciones de clase de alma, su resistencia y velocidad de carrera no eran anormales. Asterisco 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 asterisco. A 67 kilómetros al noreste de la posición de Norton, se estaba librando una batalla de extrema barbarie. Las caravanas, diligencias y carretas que inicialmente componían la larga procesión se habían dispuesto cerca unas de otras formando un pseudo recinto protector. Los políticos, los nobles y los niños vulnerables estaban escondidos en las diligencias, pero los otros refugiados habían tomado las armas hacía mucho tiempo para ayudar a los pocos cientos de soldados que valientemente sacrificaban sus vidas por ellos. Al principio, pudieron tolerar la vista de todos esos jóvenes soldados con la vida por delante sacrificándose para que ellos, los civiles, pudieran llegar a Kelenden ilesos, pero cuando su convoy y ejército se separaron, quedándose al margen pronto, se volvió insoportable para la mayoría de ellos. En este momento, un herrero a punto de jubilarse que nunca había manejado una sola arma además de su martillo estaba luchando como un demonio, balanceando su martillo imprudente e implacablemente a su alrededor, luchando contra 3 Wengols. Sorprendentemente, no estaba en desventaja. A unos metros de distancia, una mujer de mediana edad que vestía un delantal manchado de mantequilla y harina había recogido la lanza de un soldado caído y la empuñaba sin gracia, pero con una brutalidad sin precedentes. Sus antebrazos eran más gruesos que los muslos de un hombre y era la pastelera más famosa de Lodumbals. Un pastelero de nivel 68. Unos metros más adelante, un viejo pintor postrado en cama, que apenas podía mantenerse en pie con la ayuda de su bastón, descorchaba un exquisito frasco de cristal rosa y se lo colocaba debajo de las fosas nasales para oler su contenido. Al instante, su frágil cuerpo se triplicó en tamaño, los músculos cubiertos de venas del tamaño de lombrices de tierra palpitaban en la superficie de su piel. Este hombre era el decano de la perfumería más elitista de Lodumbals. Gran maestro perfumista de nivel 70.
Había habido cientos de esos giros y vueltas en los últimos minutos. Personalidades bien conocidas pero consideradas inofensivas habían revelado repentinamente el alcance de su talento, y gracias a su refuerzo, la batalla aparentemente perdida se había detenido momentáneamente. Pero los huengoles eran demasiado numerosos. Los destacamentos de soldados sacrificados para frenar al ejército de Quinchot solo les habían permitido deshacerse de media división huengol, o 12,000 alienígenas. El ejército principal todavía tenía casi 60,000. La feroz resistencia de estos civiles humanos había sorprendido al general del ejército enemigo, pero el resultado de la batalla era seguro. Capítulo 696. General, ordeno a mi tropa que se una a la batalla. Un huengol obeso con una pesada armadura de coral que montaba un burchín 2 veces más grande que sus congéneres le pidió audazmente a su gran general. Sus 3 ojos blancos brillaban con malicia, su agresividad apenas contenida. Detrás de él, varios miles de jinetes huengoles esperaban estoicamente su permiso, su intención asesina era tan densa que el aire parecía volverse pesado a su alrededor. Por su fina armadura y el emblema del tridente grabado en sus baluartes y corazas, quienes reconocieron el escudo supieron que se trataba de una brigada del protectorado de Quinchot. En este protectorado repleto de alienígenas, no había más unidad de élite que esta. Su sola presencia significó la importancia de esta guerra y por lo tanto garantizó su victoria. En Wanoth, y esta era una verdad válida para la mayoría de las naciones, los ejércitos tenían estructuras similares con algunos matices de un país a otro. De 3 a 15 compañías de 100 soldados formaban un batallón, de 2 a 3 batallones un regimiento de 2.500 a 4.000 hombres, de 2 a 3 regimientos una brigada de 5.000 a 12.000 hombres, de 2 a 3 brigadas una división y más de 2 divisiones un cuerpo. El ejército de Quinchot que intentó diezmar a los refugiados constaba inicialmente de 3 divisiones de 24,000 hombres, incluida una brigada de protectorado de 8,000 guerreros. A pesar de la encomiable resistencia de los refugiados, solo la media división compuesta por sus unidades más inexpertas había entrado en combate en este punto. Para el gran general, el descaro de estos destacados civiles era tan irrisorio como la ferocidad de un ratón acorralado que le enseña los dientes a un tigre. Quizás podría morderlo 1 o 2 veces, pero la muerte era el único resultado. Eso no es necesario. El gran general frunció el ceño, para disgusto de su subordinado, que también era el general de la brigada del protectorado. Este ilustre gran general estaba haciendo honor a su condición, el alienígena y su montura tan colosales que el general de brigada y el resto de su tropa parecían niños a su lado. Su precaución no tenía sentido, pero los otros generales bajo su mando solo podían encargarse de ser pacientes. ¿Qué pasa con los batallones que enviamos para eliminar los restos de su ejército? El gran general inquirió en voz baja. Sus batallas ya deberían haber terminado. Todavía no hemos recibido ninguna noticia. Un oficial huengol desconocido respondió respetuosamente, inclinándose profundamente. Debido a su profunda reverencia, nadie notó el brillo vil en sus ojos. En su muñeca derecha, un extraño brazalete que ningún nativo podía ver brillaba claramente como un estandarte. En este ejército de huengol, había otros alienígenas que compartían la misma excentricidad de vestimenta. El gran general volvió a fruncir el ceño hoscamente, pero no hizo más preguntas ni dio nuevas órdenes. En cambio, abrió sus 3 ojos de par en par y esparció su poder mental por todo el campo de batalla, la masacre en curso ya no le ocultaba ningún secreto. Pronto, sus ojos se entrecerraron cuando vio extrañas auras dentro de su ejército y el de los refugiados enemigos. Al concentrarse en sus firmas de energía, notó rápidamente que carecían de espíritu de lucha, como si solo estuvieran fingiendo participar. ¿Qué están tratando de lograr? El gran general Huengol intuyó que algo horrible estaba por suceder, pero no tenía forma de detenerlo. Ursul. Llamó en voz alta. El general de la brigada del protectorado inmediatamente se puso firme. Mi general. Su superior asintió con aprobación y ordenó con autoridad. Elige a 100 de tus mejores hombres y envíalos a eliminar los objetivos que te señalaré.
El guerrero Wengol se sorprendió por esta instrucción. Algunos de los objetivos designados formaban parte de su ejército. Sin embargo, juntó sus 4 manos y seleccionó personalmente a 100 jinetes Wengoles y sus monturas Burching. Ladró varias palabras en un lenguaje gutural y el escuadrón de élite reunido se dispersó en silencio, mezclándose como sombras en el campo de batalla a pesar de sus imponentes cuerpos. El gran general y los otros generales de Quinchot vigilaron de cerca los movimientos de estas tropas de élite, pero, por desgracia, un evento imprevisto los obligó a desviar su atención de estas unidades de élite. Justo cuando la batalla estaba en pleno apogeo, un fuerte estallido supersónico hizo que todos los combatientes miraran hacia el cielo. Allí, vieron una pequeña mancha incandescente que partía la gruesa capa de nubes negras como un rayo divino. Cuando esta mota brillante se estabilizó, vieron a un temible mutante tan deslumbrante como un sol, su tamaño no era menor que el de los guerreros Wengol. Esto elevó la vigilancia del ejército de Quinchot al borde de la victoria a un nivel sin precedentes, pero la aparición de esta entidad dio renovadas esperanzas a los desesperados refugiados. Aunque este individuo no era exactamente como ellos, era claramente humano. Por fin habían llegado los refuerzos. Y por lo que parece, era un mutante de Laudarkvik. Medio segundo después, una mujer joven casi tan alta emergió de las nubes con un segundo estallido supersónico. Su cuerpo estaba revestido con una armadura de quitina plateada y un par de alas, y la cegadora luz azul pálida que arrojaba al instante esparció una capa de escarcha sobre la llanura, antes de que el resplandor de su compañero la licuara al instante. Por un momento, tanto los humanos como los Wengoles quedaron paralizados por la aparición celestial. El aura espiritual de estos dos mutantes no era nada excepcional. La mayoría de los Wengols de élite en la brigada protectoral emitieron una presencia superior. Pero entonces, ¿por qué sus firmas de energía eran tan aterradoras? Los luchadores de alto nivel de ambos bandos que podían percibir el poder inconcebible de estos dos mutantes estaban profundamente preocupados. Inseguros de sus intenciones, los renombrados artesanos de Lodumbals que habían estado junto a los soldados se retiraron ansiosamente y el ejército de Quinchot hizo lo mismo. ¿Quién eres tú? La voz atronadora del gran general Quinchot retumbó, formando ondas en el aire que llegaron hasta las nubes. Jaque miró al Wengol que acababa de hablar e inconscientemente se estremeció de miedo. Su gran entrada fue solo una bravata para ganar tiempo, pero él y Ruby tenían muy claras sus posibilidades reales de victoria. Sin Norton, no tenían ninguna posibilidad contra este Wengol y los generales a su lado. Al menos no en una pelea frontal. La forma en que Laudar casi pierde la pierna ante Ruby demostró que un alto nivel de cuerpo espiritual no era suficiente contra una forma de vida mucho más avanzada. Al final, un Wengol era solo un pulpo humanoide un poco más fuerte e inteligente que sus contrapartes terrestres. Frente a las llamas ardientes y un cuchillo afilado, solo podían doblar la espalda y dócilmente dejarse cocinar en takoyakis. Jake Woodard y Ruby Hale, dos de los mutantes movilizados por Laudarkvik para reforzar Lodumbals. Jaque divulgó con frialdad, los rayos que irradiaban de su cuerpo convergieron sin piedad sobre el gran general en un intento de intimidar. La piel sensible del venerado alienígena comenzó a chisporrotear rápidamente y un aroma a barbacoa pronto flotó en el aire. El general invencible gruñó con desdén y una corriente constante de vapor brotó de sus poros para refrescar su cuerpo. Una sustancia aceitosa mezclada con el agua formaba una capa aislante protectora que finalmente detenía la cocción lenta y calmaba las primeras quemaduras. Los otros generales Wengoles de la vecindad respondieron a la amenaza de manera similar, y Jack tuvo que admitir que había subestimado a estos alienígenas. En realidad, solo los estaba probando. Si ni siquiera podían defenderse de su radiación pasiva, entonces no eran dignos de ser sus oponentes. Aún así, todo el ejército ahora sufría una desagradable quemadura solar. Los humanos también, pero Jack había hecho todo lo posible para salvarlos. Lo importante era que estos alienígenas de alto nivel no eran invulnerables al calor. Lástima que Jack realmente no podía lanzar hechizos. Su cuerpo podía producir mucho calor y energía, pero estaba limitado al contenido en sus células y su ether core. En cuanto al éter en la atmósfera, era demasiado peligroso con todos esos nativos de alto nivel.
Su cuerpo espiritual no era nada especial en Wanoth. Si lo estiraba demasiado para acaparar el éter ambiental, sus defensas mentales se dispersarían tanto que un ataque psíquico enemigo podría dejarlo senil. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que el Ether Core no era una fuente de energía ideal para lanzar hechizos. Al menos no a su nivel. Los núcleos de maná que usaban estos nativos parecían ser bastante útiles. Ahora que era un grabador de runas, Jake tenía la intención de compensar esta deficiencia lo antes posible. La entrada de estos dos mutantes llevó la batalla a un punto muerto, y los traidores con auras disonantes esparcidos por los dos ejércitos también se vieron obligados a suspender sus operaciones. Esta era una situación inaceptable que obstaculizaba la ejecución de sus planes. Uno de estos individuos, un comandante de batallón de Kinchod, arrojó sin ceremonia su engorroso justa a los dos mutantes suspendidos en el cielo, que empalaron brutalmente a la joven. Ruby salió volando hacia las nubes, arrastrada por la lanza que presionaba contra su torso. Indignado, la mirada furiosa de Jake se fijó en el culpable y un latido resonante recorrió el campo de batalla. Al momento siguiente, el alienígena que arrojó la lanza se derrumbó en el suelo muerto como una piedra, su corazón y su cerebro acababan de implosionar. Mientras todos se enfocaban en la muerte de este comandante, nadie notó las acciones sospechosas de un Wango Player detrás del gran general. Una peculiar jarra de cerámica de apariencia muy arcaica, pero con dibujos que obviamente hacían referencia a una oscura civilización, saltó a sus manos. Cuando quitó la tapa, salió un gas invisible, pero en lugar de dispersarse en el aire, quedó condensado como un tubo largo y comenzó a deslizarse con decisión hacia el gran general desatento como una verdadera serpiente. Capítulo 697. Tan pronto como este gas negro entró en contacto con la ventosa viscosa del inconsciente gran general, penetró silenciosamente en su piel, filtrándose sin problemas a través de sus poros. Incluso la sustancia aceitosa que protegía al alienígena de la radiación de Jake era incapaz de obstaculizar esta cosa. Durante unos 10 segundos, el majestuoso Wengol no mostró ninguna diferencia en su comportamiento y siguió mirando sin pestañear al mutante brillante que se elevaba arrogantemente sobre ellos desde arriba. Entonces ocurrió algo que puso fin al enfrentamiento. De repente, el reverenciado gran general vaciló, dejó caer su pesada lanza y cayó con un ensordecedor estrépito metálico. El enorme Wengol se desplomó hacia adelante, cayendo a 4 patas, luego fue atacado por un feroz ataque de tos. Chorros de sangre y otros pedazos de carne pintaron la hierba de la llanura debajo de él. General. ¿Está todo bien? El generalmente altivo y presumido general de la Brigada del Protectorado se apresuró a apoyar a su superior. Al ver su tez cerosa y la red de venas negras que le recorrían todo el rostro, el guerrero Wengol se puso lívido. ¿Quién hizo esto? Ursul rugió mientras miraba a los oficiales presentes. El general no encontró señales de heridas, ningún proyectil oculto ni rastro de veneno, pero los instintos de un nativo con un cuerpo espiritual tan logrado como el suyo no podían ser subestimados. Tú. El Wengol de músculos abultados volvió la mirada hacia el único oficial desconocido que acababa de presentarse. Hacía mucho tiempo que habían guardado el frasco y su postura reclinada hacía imposible leer la expresión de su rostro, lo que despertó de inmediato sus sospechas. Levanta la cabeza. Atrapado con la mano en el tarro de galletas, el Wango Player sonrió, luego se enderezó lentamente antes de mirar con desdén a los generales y otros oficiales presentes. No se necesitó más investigación para probar su culpabilidad. Morir. Ursu blandió enojado su enorme tridente hecho de oro puro, pero cientos de veces más resistente, y luego cargó contra el culpable. En términos de tamaño, el Wango Player era tan alto como el pecho del general, pero no había miedo en su rostro. En cambio, dejó escapar una risa alegre y se lanzó hacia adelante con las manos desnudas para encontrarse con el tridente de su oponente. Al ver la arrogancia de este oficial, la furia de Ursul se provocó aún más y una aterradora presión espiritual brotó del alienígena. El jugador frente a él de repente sintió como si hubiera entrado en un túnel oscuro, viendo solo un gigantesco tridente de oro puro del tamaño de un rascacielos. En ese momento, su arrogancia al borde de la insolencia se humilló un poco y sus 3 ojos se abrieron ligeramente. Al igual que Ruby contra Laudar antes,
Todos los rastros de la actitud despreocupada se desvanecieron de su rostro y un Oracle Shield lo envolvió en una capa protectora de energía. Estallido. El golpe del tridente fue tan poderoso que incluso con el Oracle Shield, el Wangle Player sintió que su cuerpo era golpeado como un clavo, atravesando varios cientos de metros de roca antes de finalmente estabilizarse. Cuando desactivó su Oracle Shield y volvió a abrir los ojos, solo vio una nube iluminada por Jack, como si estuviera en el fondo de un pozo muy profundo. Aterrador. Después de esta prueba, quiero un ascenso. El alienígena gruñó de dolor. Pero como estaba atrapado en este pozo improvisado, ahora podía hacer lo que quisiera. El frasco reapareció en sus manos y esta vez quitó toda la tapa después de proteger cada centímetro de su piel bajo un traje impermeable. La serpiente de gas negra resurgió, pero esta vez ya no había necesidad de sigilo. La serpiente se hinchó rápidamente, serpenteando por el túnel, hasta que su cabeza emergió del cráter. Una vez al aire libre, la serpiente detonó y su gas se dispersó con el impulso de un huracán. Una vez más, la mayoría de los huengoles no se dieron cuenta, pero Ursul, que no había dejado de vigilar, saltó hacia atrás, formando una pantalla de agua a su alrededor para repeler el gas. Al rastrear la fuente del gas, un destello asesino brilló en los 3 ojos crueles del general y gritó: «Así que todavía estás vivo. Entonces muere». Sin desanimarse, se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño y reapareció justo encima del cráter, o más precisamente, el túnel que había perforado con su ataque anterior. Sin dudarlo y con el rostro distorsionado por la rabia, sus músculos se contrajeron más allá de lo tolerable. El brazo que sostenía el tridente se retrajo para reunir energía, sus piernas flexionadas, su espalda arqueada hacia atrás en 90 grados. El jugador en el fondo del hoyo de repente tuvo una sensación de aprensión. Sintiendo una aura espiritual sofocante brotando sobre él, el Wengol se puso lívido. «No es bueno, tengo que salir de aquí. Demasiado tarde». La voz enojada de Ursul resonó en su cabeza, sacudiendo su cerebro y su conciencia. El cuerpo del general Wengol se relajó repentinamente como un resorte y su torso, inclinado hacia atrás, se balanceó hacia adelante a una velocidad vertiginosa como si quisiera tocar sus pies con las manos. Su brazo también se desenrolló como una onda y el enorme tridente se desvaneció como un cometa en el pozo. El jugador objetivo solo vio una deslumbrante chispa dorada, luego se sintió abrumado por un dolor impresionante. Tuvo el tiempo justo para activar su habilidad de teletransportación de Oracle antes de desmayarse. Ursul inmediatamente sintió la diferencia y un ceño incrédulo se deslizó por su rostro. ¿Él se fue? Cuidado. Inesperadamente, la advertencia no provino de uno de sus hombres, sino del mutante que estaba encima de él. Solo entonces se dio cuenta del caos que había estallado en el campo de batalla. Atónito, vio a los generales y las tropas de confianza con las que había crecido matándose unos a otros con odio fanático. Ursul fue vencido por un escalofrío y quiso correr para ayudar a sus hombres, pero un frío en sus extremidades hizo que mirara su pecho. Una enorme punta de lanza angustiosamente familiar sobresalía de su caja torácica. Volviendo la cabeza con dificultad, reconoció al gran general que había estado admirando. Su semblante no se parecía en nada al heroico guerrero que conocía. Sus 3 ojos blancos se habían vuelto negros y un olor a carroña emanaba de su cuerpo. ¿Cómo no podía entender lo que estaba pasando? No muertos. Escupió antes de dejar escapar un rugido desgarrador. Jaque, que había estado observando toda la escena con creciente incredulidad, estaba completamente conmocionado. La tragedia que se desarrollaba en el alto mando del ejército de Wengol era un pequeño microcosmos del drama que se desarrollaba en el resto del campo de batalla. Uno por uno, los cadáveres supuestamente muertos se levantaban, atacando a sus congéneres humanos y Wengol cercanos con un frenesí sin igual. No importaba si eran amigos, esposas o esposos, su sed de matar era la misma. Al mismo tiempo, los vivos también se mataban unos a otros como si estuvieran poseídos, y los que morían pronto volvían de entre los muertos para unirse de nuevo a la matanza. Cuando Ruby reapareció ilesa de las nubes, masajeando su dolorido pecho, una O desconcertada salió de su boca.
Jake no sabía si había sido su llegada no deseada lo que había precipitado esta reacción en cadena, pero ahora tenía que encontrar una forma de salvar lo que podía salvarse. Había venido a detener al ejército Wengol, pero ahora tenía que evitar su exterminio total. En el lado humano, cada inocente adicional que moría le rompía el corazón un poco más y, entre dientes, sentía una horrible sensación de impotencia. ¡Qué perdedor! Ruby se burló con un brillo plateado brotando de sus ojos. Solo mata. Mata a tus enemigos o cómelos, nunca te equivocarás. Jake quedó atónito con este consejo espeluznante y ciertamente cuestionable, pero a veces la respuesta era simple. Si no pudo salvar a todos, al menos podría matar a algunas de las personas responsables. Gracias, Ruby. Dijo, su rostro cada vez más oscuro por segundos. Consultando su Oracle Scan, eligió arbitrariamente una de las auras anormales cerca de los civiles ilesos que había visto y se estrelló contra ella como una bomba nuclear. Esparciendo su poder mental a su alrededor, Jake no encontró ningún enemigo, pero cuando activó su Mortharian Sight y agudizó sus sentidos, finalmente detectó algo. Levantando reflexivamente su pie derecho, escuchó un silbido pasar debajo de su pierna y cuando lo bajó con fuerza, pisoteó una especie de cola delgada y puntiaguda que terminaba en una punta en forma de corazón. Un agudo grito de agonía sonó debajo de él y, mirando hacia el apéndice, Jake vio a que estaba unida la cola. Un pequeño globo ocular de unos 3 cm de diámetro. Un temblor de disgusto le anudó el estómago, pero no dudó en cortar el órgano con una garra. Al mirar el cadáver, Jake encontró el ojo algo familiar. El volante en el que estaba empotrado este globo ocular parecía una superposición de tréboles de 3 y 4 hojas y le recordaba directamente al emblema que Lily había garabateado. El clan Thazak. Demonios. Jake entendió. Según Norton, estas criaturas se llamaban Beholders. No eran muy inteligentes, pero tenían los mismos poderes psíquicos y corruptores que los otros demonios más evolucionados. Lo que los hacía especiales era que a menudo estaban controlados por demonios más avanzados, que servían como informantes y como antenas transmisoras y receptoras de su mana. En otras palabras, estos Beholders podrían enviar la energía negativa que recolectaron y devolverla al demonio superior que los controla. Tal vez ese demonio podría incluso ver todo lo que estaba pasando aquí. La sensación de estar abrumado por la situación solo crecía, pero ahora Jake al menos tenía un objetivo claro. Ahora que sabía cómo era un Beholder, su siguiente Oracle Scan se centró específicamente en su firma y esta vez detectó no unas pocas docenas, sino varios cientos. Enfocando sus ojos de Mirtarian en ellos, vio un torrente de miasma que fluía de los humanos y los Wengoles matándose unos a otros, y luego convergiendo en estas pequeñas criaturas malvadas. La primera parte del misterio fue resuelta. Capítulo 698. Pero eso todavía no explicaba por qué los muertos volvían a la vida. Jake había sido testigo de primera mano de cómo este Wengol Player había invocado un viejo frasco para envenenar o maldecir a todos estos Wengols, y sus signos vitales eran algo inconsistentes. La temperatura de su cuerpo no había cambiado, pero sus corazones ya no latían. Lo que parecía animarlos era el gas negro que se había instalado en sus cuerpos. Sin embargo, el gas pronto se evaporó de estas víctimas, dispersándose en la atmósfera como si nunca hubiera existido. Solo Jake y Ruby con sus ojos especiales pudieron ver cómo el gas volvía a fusionarse una vez que las nubes oscuras lo camuflaban, la serpiente negra se dirigía hacia el oeste como un parpadeo de sombra. Presumiblemente, la dirección a la que se había teletransportado el jugador Wengol. Jake estaba ansioso por perseguirlo y hacerle algunas preguntas, pero estaba demasiado ocupado limpiando el campo de batalla de Beholders. Desde que se deshizo del primer ojo del diablo, los cientos de Beholders dispersos por toda el área habían comenzado a moverse. Estas criaturas no estaban huyendo, pero habían aumentado el poder de su atrapamiento mental a gran escala y la velocidad de recolección de miasma. Cada uno de estos pequeños demonios se había convertido en una especie de vórtice que absorbía vorazmente todo el miasma y los pensamientos negativos de los alrededores. Localizarlos se había convertido en un juego de niños e incluso los humanos comunes y los guerreros Wengol ahora podían verlos. Por desgracia, muy pocos todavía tenían la cordura de preocuparse por ellos.
Aquellos que pudieron estaban completamente petrificados por el terror o se habían retirado a sus respectivos campamentos, preparándose mentalmente para perecer luchando hasta la muerte. Afortunadamente, este no fue el caso de dos mutantes. La escalofriante eficiencia de Jack y Ruby al descender en picado sobre estos vórtices como un fantasma y destruir a los Beholders dentro con un golpe de sus garras o sables bordeaba lo divino, y sus movimientos rápidos como el rayo acompañados de ondas de choque e imágenes secundarias pronto dejaron profundas trincheras y cráteres por todas partes. Sobre la llanura. Con este vórtice de miasma y pensamientos negativos, matar a estos diminutos demonios ya no era tan fácil. Jake no tenía tiempo para observar a Ruby y solo podía esperar que no hubiera demasiadas víctimas colaterales. Al principio trató de implosionarlos con su telequinesis, pero pronto se dio cuenta de que su cuerpo espiritual era inexpugnable, protegido por una copiosa e impenetrable energía espiritual. ¡Maldición! Jake se enfureció mientras agarraba furiosamente su espada. No hay opción, tendrás que matarlos manualmente. Once comentó sarcásticamente, para su disgusto. Con un solo paso, Jack desapareció de su posición y reapareció detrás de uno de esos globos oculares que levitaban a 12 metros sobre el suelo, moviendo su sable hacia adelante. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, abrumadores pensamientos negativos asaltaron su mente, dislocando su voluntad de vencer al enemigo. Sus ojos se agrandaron, sus pupilas se estrecharon, el sudor cubrió sus palmas y frente, sus hombros se encorvaron y los espasmos incontrolables hicieron temblar sus brazos que sostenían el sable. Puro terror. Justo cuando su mente comenzaba a asimilar la magnitud de este cambio dramático, su corazón se aceleró, su boca se secó terriblemente, su mandíbula se apretó y sus músculos se tensaron. Un odio y una sed de sangre surgieron dentro de él que amenazaron con apoderarse de él. Ira pura. Entonces, por el rabillo del ojo, un trozo de piel del amplio pecho de una joven mujer soldado de Lodumvaliese brilló en su campo de visión y su mirada se dirigió inmediatamente a sus labios. Sus sentidos se agudizaron y un calor desagradable subió a su rostro, su entrepierna se volvió brutalmente rígida. Pura lujuria. Otras emociones primarias, en su forma más cruda, abrumaron su mente, mezclándose entre sí, mutando e influenciándose entre sí para producir sentimientos más complejos pero igualmente alienados, como la crueldad, el sadismo, el ansia de matar, hasta que todo lo que quedó fue un cóctel explosivo que engulló su alma y amenazando con consumirlo para siempre. Suprimiendo a la fuerza las reacciones anormales de su cuerpo, Jack forzó todas las distracciones con una exhalación, pero no pudo sacudirse el torbellino de emociones tan rápido. Toda esa furia, todo ese anhelo, toda esa inquietud, tenía que desahogarse en alguna parte. Barra oblicua. De repente, sus brazos dejaron de temblar y su hoja se balanceó hacia abajo con una ferocidad diferente a su ataque anterior. El globo ocular demoníaco se hinchó con incomprensión antes de partirse por la mitad. El vórtice se dispersó y la fuerza de succión que absorbía el miasma disminuyó. ¡Uf! Jake exhaló mientras se limpiaba el sudor que goteaba de su frente. Cuando inspeccionó su manga, estaba completamente empapada. Lo más incómodo era que todavía tenía su erección y su corazón todavía latía con fuerza. Bastardos enfermos. Controlando a la fuerza su flujo de sangre, Jack aquietó su cuerpo y su mente y luego cargó hacia otro Beholder, esta vez con la mente condicionada. Era tan peligroso como siempre, pero al usar su telequinesis para atacar desde la distancia, logró limitar el daño. Mirando fugazmente a Ruby para ver cómo estaba, su ira apenas contenida amenazó con abrumarlo nuevamente. Su cara sonrojada, sus pupilas contraídas, sus dientes al descubierto, sus brazos temblorosos, su pecho agitado traicionaba los mismos signos de excitación que él había mostrado antes. Pero mientras él estaba tratando de luchar contra estos síntomas, ella estaba dejando que la controlaran casi por completo. Con cada golpe de su garra, un Beholder fue pulverizado, pero los 7 u 8 humanos y Wengols que luchaban cerca también fueron aniquilados. No le importaba que fueran muertos vivientes o lunáticos irrecuperables, pero una cuarta parte de estas víctimas estaban completamente cuerdas. La parte más repugnante de todo esto era que el brillo plateado que tradicionalmente pulsaba en sus ojos cuando el digestor estaba en control estaba ausente,
lo que sugería que en realidad podría estar bajo la influencia de estos miasmas. Jake respiró hondo por enésima vez para contenerse de atacarla a ella en lugar de a los Beholders, pero un giro inesperado le impidió considerar esa opción para siempre. Incluso después de que sus cuerpos hubieran sido limpiados del gas negro, los Wengols infectados seguían siendo tan fuertes como siempre. Esperaba que colapsaran en el suelo o volvieran a ser lo que eran, pero ciertamente no que continuaran atacando a sus compañeros como si nada hubiera pasado. Su fuerza física y resistencia parecían casi haberse duplicado y su inexpresividad solo se comparaba con su incapacidad para sentir dolor o cualquier otra cosa. El único inconveniente era que estos zombies Wengol eran innegablemente más lentos. Y eso fue algo muy bueno. O el resto de los soldados cuerdos habrían sido abrumados muy rápidamente. Si Jake no se equivocaba, todos esos Wengoles estaban muertos. Aunque parecía que se estaban matando entre ellos, la situación era muy diferente de la ola de asesinatos instigada por los escurridizos Beholders. Otro punto crucial fue que los muertos que volvían a la vida no eran solo parte del campamento Wengol. Los afectados por el gas se habían convertido en muertos vivientes, pero los cadáveres en el campamento humano también comenzaban a levantarse uno por uno. Esto no fue obra de los Beholders, ni del frasco maldito, sino de algo aún más perverso. Con la frente arrugada, Jake notó especialmente que estos nuevos zombies y otros guerreros lunáticos y civiles de ambos lados no estaban tratando de evitarse, sin dudar en matarse unos a otros frenéticamente cada vez que se cruzaban en el campo de batalla. Tan pronto como uno de estos humanos enloquecidos o Wengols moría, se levantaban rápidamente y se unían a las filas de los no muertos. Estupefacto, Jake observó impotente como un ejército de 60,000 alienígenas colapsaba en cuestión de segundos. Abarcando a uno de estos no muertos con su sentido mental, luego a otro Wengol impulsado por una ira rabiosa, luego a un tercer Wengol todavía cuerdo, pero también vivo y coleando, la hipótesis que temía fue confirmada. Una marca de la muerte. Jake respiró hondo para calmarse cuando reconoció la runa. No era exactamente igual a la del nigromante que Nelekai había lanzado en el Dungeon de Ajastor, pero la energía siniestra y antinatural era exactamente la misma. El problema era que no había nigromantes alrededor. Entonces, ¿cuándo se habían implantado estas marcas de la muerte? Jake no tuvo el descaro de proclamarse infalible. No dudó ni por un segundo que un nigromante muy poderoso podría lanzar este hechizo de muerte masivo justo debajo de sus narices. Pero en ese momento, Nelekai, que era un jugador de la sexta prueba, no había sido capaz de engañar a sus sentidos. Su hechizo de la muerte era un antónimo de la palabra sutileza. Solo podía significar una cosa. A menos que el lanzador de hechizos tuviera tanta experiencia y poder que Jake no se diera cuenta, en cuyo caso sería mejor que se largara de allí, entonces todas esas marcas de la muerte habían sido implantadas mucho antes de esta batalla. En ambos lados. Su mente giraba en espiral mientras trataba de derivar todas las conclusiones de esta inferencia. El rostro de Jake palideció al imaginar el grado de intriga y previsión de la mente maestra detrás de todo. Hemos caído en una trampa. Jake se dio cuenta, su corazón hundiéndose en su pecho. Pero, ¿qué más podía hacer? Ruby tenía razón. Aparte de matar a los Beholders a su alcance y salvar lo que pudo, nada en absoluto. Si tan solo hubiera tenido más tiempo para dominar mi clase de alma Rune Engraver. Tal vez podría haber borrado esas marcas de la muerte antes de que se activaran. Jake se lamentó mientras continuaba matando a los Beholders restantes cada vez más rápido. Su eficiencia solo estaba aumentando, pero la velocidad a la que aumentaba el número de no muertos era mucho mayor que la velocidad a la que estaba eliminando a estos demonios. Cuando él y Ruby derrotaron al último Beholder, solo quedaban 2.400 refugiados y 300 Wengols de élite de la Brigada del Protectorado. Este puñado de supervivientes acérrimos ahora se enfrentaba a más de 60,000 muertos vivientes. Todos aquellos que habían perdido la cabeza y cedido a sus impulsos asesinos y fornicarios estaban muertos. Los Caminos del Oráculo capítulo 699. Limpiando la sangre púrpura de su sable, Jake finalmente tuvo tiempo de concentrarse en lo que sucedía a su alrededor, y por decirlo menos, la vista no lo hizo feliz en absoluto.
60,000 guerreros wengoles, incluido un nivel de élite por encima del nivel 40. Incluso con el doble de arrogancia, Jack no tendría la temeridad de enfrentarse solo a un ejército así. Luchar y sobrevivir no era imposible, pero ¿cuál era el punto? Ciertamente no podría contener a 60,000 no muertos por su cuenta. La ayuda de Ruby no cambiaría nada. Volando hacia el cielo para tener una mejor vista, Jack vio que los 300 soldados Wengol de élite de la Brigada del Protectorado habían llegado a la misma conclusión que él, ya que habían elegido reagruparse con los 2.400 refugiados cuerdos restantes. Por cierto, su general Ursul todavía estaba vivo a pesar del traicionero ataque del ahora gran general no muerto. Habiendo sufrido heridas graves, sus movimientos no eran tan bruscos como un minuto antes, pero ese poder, incluso si estaba disminuido, no era algo que estos nuevos no muertos pudieran explotar. Los políticos y cobardes atrincherados detrás de sus vagones y carruajes eran naturalmente adversos a estos alienígenas que habían masacrado sin sentido a sus seres queridos y los habían obligado a huir de sus hogares, pero aquellos que acababan de enfrentarse a este infierno tenían una opinión diferente. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, también podrían poner agua en su vino e incluso hacer un trato con el diablo. Ahora que los refugiados y los wengoles se habían reagrupado para enfrentarse a los más de 60,000 muertos vivientes, estos últimos quedaron momentáneamente sin objetivo y comenzaron a vagar ociosamente por el campo de batalla. Durante esta breve pausa, los sobrevivientes incluso pensaron que tenían la oportunidad de salir. Jake observó el extraño comportamiento de los muertos vivientes con el ceño persistente en su rostro. Su cambio de actitud no tenía sentido. De hecho, mientras desplegaba su sentido mental para monitorear a estos no muertos en vivo, detectó una fluctuación de energía inesperada de su marca de la muerte. Como uno solo, todos estos Wengolandats dejaron de tropezar sin rumbo fijo y comenzaron a tambalearse acompañados de gruñidos bajos en dirección a los esperanzados refugiados. Al ver la enorme masa de muertos vivientes tambaleándose hacia ellos, los aterrorizados refugiados que se habían negado a luchar comenzaron a gritar y temblar, algunos incluso defecando sobre sí mismos. Ursul no ocultó su disgusto por estas alimañas. Su resoplido de desprecio hizo que los temerosos refugiados se encogieran aún más en sus carruajes, pero también había mujeres, hombres y niños entre ellos que simplemente estaban demasiado débiles para luchar. Obligarlos a tomar las armas no serviría de nada. Ursul hacía tiempo que se había fijado en el hombre obeso de mediana edad con triple mentón sentado en el vagón más grande del convoy, justo en el centro de la formación. Varios aventureros de rango A que no habían participado en la batalla estaban defendiendo lealmente el vehículo, ignorando todos los gritos de dolor y las súplicas de ayuda sin pestañear. Incluso un humano ordinario podía escuchar el crujido del carruaje mientras se movía de un lado a otro. Entonces, con su oído demasiado desarrollado, el general Wengol podía escuchar las palabras obscenas de este individuo sucio, así como los gemidos falsos y las risitas mareadas de varias mujeres jóvenes en el interior. No había duda sobre el libertinaje que se estaba promulgando en el interior. Los guardias y los refugiados cercanos obviamente podían escuchar todo esto, pero ninguno de ellos parecía tener el coraje de ofenderse. Algunos de estos ciudadanos incluso parecían deseosos de distanciarse, especialmente aquellos con hijas mayores de edad no demasiado feas. ¡Qué desgracia! Realmente mereces que te eliminen. Ursul escupió mientras apuñalaba la base de su tridente en el suelo. El gran maestro herrero que había luchado tan valientemente en la batalla anterior se puso rojo de ira, pero no encontró nada de qué quejarse. Este alienígena insolente tenía toda la razón. Solo los humanos colocarían a sus especímenes más débiles e incompetentes en los más altos puestos de autoridad. Kinchod, que era un protectorado bajo la autoridad del Estado Madre Carot, tenía una política mucho más elitista y pragmática inspirada en su infame Estado Guardián. Seleccionar a las personas más fuertes, inteligentes y hábiles para dirigirlos había causado serios problemas al principio, y aún los causaba, pero al menos ya no tenían que dudar de la legitimidad de sus gobernantes. Quienquiera que tuviera una posición de poder se había ganado esa posición. Pensando en Carot, Ursul no pudo evitar preguntarse si fueron ellos quienes le dieron la orden a su gobernador de invadir.
Desafortunadamente, su rango era demasiado bajo para distinguir lo real de lo falso. Me avergüenza decir esto, pero podríamos matarlo. En este punto, solo acelerará su muerte unos segundos. Sugirió el viejo perfumista con un dejo de crueldad en sus ojos casi ciegos. Los otros soldados y artesanos influyentes que habían demostrado su coraje se quedaron boquiabiertos cuando lo escucharon decir semejante tontería. ¿Has perdido la cabeza, viejo pedo? Un maestro alquimista casi igualmente anciano con piel en los huesos lo menospreció sin piedad. Sorgo puede ser un pusilánime, pero es sobrino del jefe de la Guardia Imperial. Su reputación como lunático delirante no es un secreto. Si muere, no tiene sentido unirse a Kelenden con vida. Seremos perseguidos, torturado, crucificado y luego quemado en la hoguera por su tío loco con el pretexto de que necesita compañía en el más allá. Tienes todo el derecho a ser un cobarde, pero no me mezcles contigo. El anciano que apestaba a flores y frutas replicó en tono asesino. Soy demasiado viejo para huir, pero si cada uno lleva uno o dos inocentes en la espalda, tiene muchas posibilidades de perder a esos no muertos y llegar a Kelenden. La pastelera con antebrazos demasiado grandes alisó distraídamente los pliegues de su delantal y dejó escapar un profundo suspiro. En realidad, esa no es una mala idea. El maestro alquimista estaba perplejo por su intrépida determinación, pero no tuvo que formular una refutación. En ese momento, mientras Jack y Ruby volaban con cautela hacia ellos para unirse a ellos, captaron un movimiento en su línea de visión. La puerta de uno de los vagones supuestamente vacíos, donde ni siquiera el Oracle Scan de Jack había detectado a nadie, se abrió de repente con un crujido dolorosamente largo y desagradable. Una figura salió, luego una segunda, luego una tercera, hasta que casi 100 personas encapuchadas salieron del pequeño vehículo. Hombres o mujeres, lo que todos tenían en común eran sus penetrantes ojos carmesí y los afilados caninos que sobresalían de su labio superior. Solo se veía una parte de sus rostros, pero todos se veían jóvenes, de piel pálida y extremadamente guapos. Jaque, los Wengols y los otros refugiados tenían una expresión atónita al ver a todas estas personas salir de un vehículo tan pequeño. Incluso si estuvieran empaquetados como sardinas, no debería haber sido posible. El vampiro a la cabeza del grupo se bajó la capucha, soltando una mata de cabello negro ligeramente rizado que caía sobre sus hombros. El individuo tenía una mirada oscura e intensa, como si llevara rímel, pero la carcajada aguda que escapó de su boca y su suave camisa rosa desacreditaron instantáneamente la imagen carismática y masculina que había construido al llegar tan misteriosamente. Cerrando los ojos, tomó una profunda bocanada de aire, sus fosas nasales se dilataron para absorber mejor los olores y una expresión de éxtasis distorsionó su rostro mientras el olor de toda esa sangre llegaba a su cerebro. Muy bien. El vampiro abrió los brazos mientras abría los ojos de nuevo, un rastro de decepción demacrada en sus ojos. Había estado así de cerca de tener un orgasmo. Su mirada clara y alerta de nuevo, miró con altivez a la multitud de sobrevivientes, su rostro se iluminó cuando se detuvo en varios hombres y mujeres jóvenes particularmente encantadores. Tosaman cumplió su promesa, al parecer. Una vampira que se parecía a él comentó apáticamente. Volviéndose hacia los vampiros detrás de ella, ordenó secamente. Comienza la misión. Frente a una multitud atónita, el centenar de individuos encapuchados se dispersaron en un instante, su velocidad tan extrema que parecían fugaces como sombras. Su movimiento no levantaba viento, ni brizna de hierba, ni generaba el menor susurro. Sin embargo, Jake notó que un grupo de 3 personas en la parte trasera del grupo no se movía. En un abrir y cerrar de ojos, cada uno de estos vampiros apareció frente a su objetivo, una mujer joven o un hombre de una belleza poco común, y con un movimiento de su mano en la nuca, los noqueó. Evitando que se derrumbaran, amortiguaron su caída echándoselo sobre los hombros, luego como habían venido, volvieron a reformar sus filas iniciales. Cada uno de ellos tenía 1 o 2 personas inconscientes sobre sus hombros. Satisfecho, el primer vampiro los elogió alegremente. Buen trabajo, será suficiente comida para el próximo invierno. Guárdalos en el vehículo y regresa al redil. ¿Qué estás haciendo, hijo de puta? El viejo perfumista gritó con furia.
Su nieta estaba entre los secuestrados. Otros refugiados famosos también habían tenido sus hijos o nietos secuestrados por estos vampiros y su voluntad de luchar era más fuerte que nunca. Casi se habían olvidado de los no muertos detrás de ellos. Mientras estos vampiros hacían sus compras entre los humanos, los no muertos habían aprovechado la oportunidad para rodearlos sin saberlo mientras nadie les prestaba atención. Al ser llamado hijo de puta por un anciano con un pie en la tumba, el vampiro de la camisa rosa se indignó de inmediato. Sin disculparse, sin responder, su mano se extendió lentamente y una fracción de segundo después, un corazón cálido y goteante apareció en su mano vacía. Capítulo 700. El viejo perfumista se quedó paralizado por un fugaz segundo, su regeneración de HP tratando de compensar el agujero en su pecho, pero el sangrado y la falta de oxígeno lo vencieron y su visión se nubló hasta hundirse en un abismo eterno. Ruido sordo. Sopló la brisa nocturna y el cadáver inerte del anciano cayó hacia atrás, colapsando para consternación de todos. Jake y Ruby miraban con nerviosa solemnidad mientras miraban no al corazón humeante, sino a la mano ensangrentada que lo agarraba. Esa velocidad no era algo que pudieran replicar fácilmente. En esta prueba, era la primera vez que se encontraban con un nativo tan rápido. Cuando este vampiro atacó, Jake no pudo seguirlo con los ojos. Para los espectadores con sentidos menos agudos, el asesino no se había movido en absoluto. Si alguien más tiene algo que decir, eres libre de hablar. El asesino sonrió amablemente mientras miraba a la multitud con simpatía. Después de todo, aunque morirás, todos seremos colegas en el futuro. Los refugiados y los huengoles quedaron desconcertados por sus amistosas palabras. El tono parecía genial, casi entusiasta, pero ¿por qué de repente se les puso la piel de gallina? Eso sí, Ursul y los demás veteranos mostraron una reacción muy diferente. Una mirada a los no muertos detrás de ellos, de pie pacientemente a la distancia, dejó muy claro de qué tipo de colaboración estaba hablando el arrogante vampiro. Iban a morir, eso era seguro. Vamos. La vampira que se parecía a él hizo un gesto con la mano y todos los vampiros se volvieron hacia el carruaje del que habían salido misteriosamente. En cuanto al vampiro de la camisa rosa, miró a uno de los tres individuos encapuchados en la parte trasera del grupo y dijo: «Su misión puede reanudarse». El individuo asintió en silencio y, de repente, los no muertos de pie comenzaron a caminar al unísono hacia ellos. Esta visión apocalíptica despertó los peores traumas de los refugiados. ¿Te di permiso para irte? Una voz atronadora resonó abruptamente en sus cabezas, su fuerza vocal tan absurda que todo su esqueleto comenzó a vibrar. ¿Quién? Estos vampiros obviamente habían visto a Jake y Ruby todo el tiempo, pero no habían creído conveniente eliminar a estos dos mutantes. Mientras supieran cuál era su lugar, no les importarían estos desvalidos. Si tenían algo de sentido común, será mejor que abandonen su facción condenada y se unan a los que pronto serán ganadores. En ningún momento habían considerado la posibilidad de que estos mutantes se enfrentaran a ellos. Los hermanos vampiros que lideraban la manada lo miraron con el ceño fruncido y se burlaron sombríamente. ¿Y con quién estoy hablando? El vampiro de la camisa rosa esbozó una sonrisa que no era del todo una. El que te va a matar. Jake declaró con crueldad, mirándolo desde toda su altura. No eran solo palabras vacías. Jake podría ser impotente contra todas las intrigas de esos demonios y no muertos, pero estos vampiros. Incluso si fueran el doble de numerosos, podría liquidarlos con un simple chasquido de su dedo. En aquel entonces, incluso un Vampire Progenitor como Wyatt se había visto obligado a huir de ellos. En realidad, Jake no necesitaba matarlos. Solo detenerlos aquí por unos segundos sería suficiente. Una vez que llegara Norton, ya no estaría en sus manos. ¿En realidad? Los vampiros que esperaban para entrar en el vehículo se volvieron hacia él, y una atmósfera sofocante y solemne invadió la procesión. Ursul y los otros refugiados contuvieron la respiración al sentir la confianza de este mutante. Su presencia no fue suficiente para enfrentarse a estos vampiros. Especialmente los dos hermanos que lideran el grupo. Fue agradable tener confianza, pero esta declaración arrogante se sintió más como un suicidio.
Sin darse cuenta, ya habían olvidado la quemadura de sol que este mutante demasiado confiado les había infligido. Era fácil olvidar que un momento antes la noche oscura había sido reemplazada momentáneamente por el cenit del mediodía. Al leer el desprecio en los rostros de esos vampiros, Jack no trató de explicarse. Con decisión, activó Bloodline Ignition y su cuerpo estalló en llamas. Al darse cuenta de lo que este mutante estaba a punto de hacer, los ojos de Ursul se abrieron y gritó de pánico. Ocultar. Habiéndolo visto usar esta técnica en la batalla anterior, los refugiados corrieron a sus vehículos. Los que no tenían, no dudaron en vaciar su suministro de agua sobre una manta antes de tirarse debajo de ella. El grupo de vampiros se quedó cada vez más desconcertado al observar la reacción de pánico de estos guerreros humanos y huengoles, pero el hombre de la antorcha sobre ellos no parecía tan aterrador. ¿Realmente pensó que las llamas de una temperatura tan baja serían suficientes para derrotarlos? Por supuesto, Jack no tenía intención de quemarlos hasta la muerte. Si eso fuera lo que eventualmente sucedería, ciertamente no sería por la temperatura, sino por la radiación. Para no alarmarlos demasiado pronto, había elegido elevar solo la temperatura de su cuerpo y los niveles de energía, filtrando la radiación ultravioleta que amenazaba con salir de su cuerpo. Desde la perspectiva de estos vampiros, Jack estaba conjurando algún tipo de magia de fuego, cuando en realidad estaba inventando el último hechizo antivampiros. Cuando incluso Jack comenzó a encontrar intolerable el calor que ardía dentro de él, Ruby se había alejado hacía mucho tiempo, colocándose al otro lado de los vampiros, como para bloquear su camino. De repente, un rayo láser de extrema brillantez salió disparado de las pupilas de Jack, brillando sobre los vampiros, y en ese instante, por primera vez, una sensación de peligro inconmensurable amenazó con engullir sus mentes. El sol. Un sol se materializó mágicamente detrás de Jack, este último se fundió con él como la luna durante un eclipse. Su resplandor era tal que por un momento pensaron que estaban mirando a un dios. Un dios sol. ¡Arg! Entonces la luz ultravioleta golpeó. Una radiación electromagnética tan concentrada y poderosa que la temperatura en el suelo aumentó varias decenas de grados en un instante. Jaque, que estaba tomando toda la fuerza de la radiación de su Ether Sun Core antes de apuntar de nuevo al enemigo, tenía una expresión tan agonizante como esos vampiros, pero a diferencia de ellos, la determinación en sus ojos era inquebrantable. Los hermanos vampiros de abajo que estaban supervisando esta operación también comenzaron a gritar de dolor, su piel pálida y sin imperfecciones se llenaba de ampollas. Su cabello, ropa y túnica se encendieron, su piel se derritió, exponiendo músculos y luego huesos, pero a un ritmo mucho más lento que sus compañeros vampiros. En contraste, los vampiros más débiles de este escuadrón fueron inmolados instantáneamente, convirtiéndose en antorchas humanas. Sus relucientes esqueletos blancos se volvieron negros y comenzaron a marchitarse antes de desintegrarse por completo. Los hombres y mujeres jóvenes que llevaban sobre sus hombros cayeron pesadamente al suelo, rodando con total indiferencia. Aunque su vulnerabilidad a la radiación ultravioleta no era tan pronunciada como la de los vampiros, tal radiación altamente concentrada eventualmente sería igual de letal para ellos. Su piel ya comenzaba a enrojecerse de manera preocupante y la sensación de quemazón incluso logró sacar a algunas de estas víctimas de su coma no deseado. El aturdimiento y la confusión en sus rostros eran evidentes, pero en este tipo de situación el instinto de supervivencia se hizo cargo. Contra todo pronóstico, Ursul y sus tropas se comprometieron a desafiar la radiación para salvarlos. Los alienígenas estaban sudando todo el aceite ignífugo de sus cuerpos, pero incluso con esta precaución, el hedor de los calamares fritos pronto se extendió por la llanura, abriendo el apetito de algunos de los refugiados hambrientos. Aturdidos, los que habían recuperado la conciencia se dejaron llevar del peligro como sacos de harina por los enormes alienígenas, mientras que los que todavía estaban desmayados probablemente tendrían que agradecerles más tarde. Unos segundos más y habrían sufrido un tormento al despertar debido a la digitalización. ¡Ayúdame! El grito enfurecido del ahora completamente desnudo vampiro de camisa rosa ahogó el chisporroteo y los gemidos de agonía, sus ojos rojos posándose con una expresión suplicante en los tres individuos que esperaban inmóviles frente al carruaje.
Los tres individuos encapuchados ignoraron sus súplicas, una sonrisa burlona casi se extendió por sus rostros. Luego, al sentir varias auras acercándose, su alegría desapareció y uno de ellos asintió de mala gana, un profundo alivio relajó los músculos del vampiro. El hombre en cuestión dio un paso hacia el vampiro carbonizado, luego, de la misma manera que los vampiros habían secuestrado a esos humanos, noqueó a los dos hermanos con un rápido golpe de mano y luego los arrojó al carruaje. Dejando que los vampiros restantes se consumieran en total apatía, sus gemidos de sufrimiento música para sus oídos, el salvador de los hermanos arrancó la capa que cubría su cuerpo con un agarre firme, la capa fue arrastrada por el viento. Cuando su capa fue succionada por una corriente ascendente, un trueno ensordecedor retumbó en sus tímpanos. Siguió un destello de luz azul pálido y un relámpago tan grueso como el tronco de un árbol baobab golpeó la figura. De alguna manera, el sonido del trueno los había alcanzado antes de que cayera el rayo, lo cual era completamente contrario a la intuición. Tan pronto como el rayo golpeó al individuo, el enorme rayo se ramificó en varios cientos de rayos más delgados, pero aún tan gruesos como una anaconda adulta. Los fuegos artificiales de electricidad tomaron a todos por sorpresa, incluidos Jack y Ruby. Al igual que la luz, los relámpagos eran una de esas cosas increíblemente difíciles de evitar. Un rayo era 5 veces más lento que la luz, pero a esa velocidad no supuso ninguna diferencia. Jack y Ruby fueron golpeados por uno de estos rayos instantáneamente antes de que pudieran pensar en reaccionar. Ni siquiera había pasado una décima de milésima de segundo entre el comienzo y el final de su ataque, pero toda la multitud, humanos, huengoles y mutantes incluidos, habían muerto electrocutados.